Hola queridos hermanos, queridos amigos, estamos preparados para tener nuestro estudio bíblico y hoy vamos a seguir la serie que nos ocupa sobre el libro de Apocalipsis. Ahí vamos a continuar meditando, así que bueno, espero que estéis teniendo un buen domingo. Esta mañana hemos estado reunidos, hemos estado juntos como iglesias y ahora pues vamos a tener nuestro tiempo de estudiar la palabra de Dios. Así que bienvenidos a todos los que os estáis conectando. Lo primero que vamos a hacer es una oración para pedirle a Dios que Él sea quien nos dirija. De esa forma confiamos este tiempo en sus manos y también es la manera en la que disponemos nuestro corazón para decirle al Señor que Él nos hable, que estamos dispuestos. Así que vamos a hacer una oración y estudiamos Apocalipsis. Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos, hermanos de diferentes lugares. El mundo está lleno de maldad, está lleno de frialdad, pero tú tienes tu remanente, ahí están tus hijos que buscan lo tuyo, que nos acercamos confiados ante ti al trono de gracia. Confiados, sabiendo que tú estás haciendo una obra en nuestras vidas, que nos llevas de tu mano, Señor, aunque a veces tengamos que andar por valles de sombra de muerte. Tú estás con nosotros. Tú siempre traes aliento a nuestras vidas. Podemos poner los ojos en las cosas de arriba, los ojos en Jesús y darnos cuenta que realmente las cosas de este mundo no son tan importantes. Estamos de paso. Y como hijos tuyos no pertenecemos a este mundo, aunque vivimos aquí, no somos de este mundo. Ayúdanos a tener esa mentalidad, a tener la forma de ver las cosas que viene de ti. Yo te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos que están escogiendo este tiempo para estudiar tu palabra. Te ruego que los bendigas, seguro que lo estás haciendo. Así que quedamos en tus manos, dispuestos a escuchar tu voz, poniendo nuestras vidas en tus manos, para que tú nos uses y nos ayudes a entender, darnos sabiduría. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos hermanos, los hermanos que están conectados, los que habéis escrito en el chat en directo. Benito ha escrito, buenas noches. Germán también, bendiciones. Esther, Román también, hola Esther, bienvenida. Noemí, buenas noches a todos. Miriam, Juan Vázquez, María Luisa, qué bueno veros otra vez por aquí. Paco, Rosario, Tamara también acaban de escribir un saludo. Así que abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Vimos el mensaje a la iglesia de Éfeso, era el primer mensaje de los 7 que hay, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Recuerda, hemos visto la primera división del libro, o la primera parte, capítulo 1. Estamos viendo la segunda parte del libro, capítulo 2 y 3, mensaje a las 7 iglesias. Dijimos que 7 iglesias, ¿por qué 7? Cuando Apocalipsis Juan lo escribe, había muchas más iglesias. ¿Por qué escogió estas 7 iglesias? Esa es la pregunta. Dentro de la erudición en el contexto eclesial, hay maestros que opinan que no, que esto eran simplemente 7 mensajes a 7 iglesias, así como Pablo escribía a una iglesia o Pedro escribía a una... era a esas 7 iglesias. Pero hay otros maestros que opinan que aunque estas 7 iglesias existen y en el momento en que se les escribe, algunas de esas características que ahí se dice se cumplían en esas iglesias, pero de alguna forma estas 7 iglesias están representando a la iglesia en toda su historia, desde que comienza el día de Pentecostés hasta que Cristo venga a buscarla. Y 7 iglesias porque representan 7 momentos en la historia de la iglesia, con sus características, con el contexto histórico y todo lo que rodeaba a la iglesia en ese momento.
Porque, bueno, aunque Pablo escribe a los romanos, va dirigida a una iglesia, pero sabemos que esa enseñanza no era solo para esa iglesia. Era una enseñanza para todos nosotros hasta el día de hoy, porque era palabra inspirada por Dios. Entonces, ¿por qué 7 iglesias? Había más iglesias. Bueno, creo personalmente que la enseñanza es esta. Y conforme vayamos viendo, iremos viendo cómo se cumplen esas características. Cuando el otro día estudiábamos sobre la iglesia de Éfeso, recuerda, es una iglesia que trabaja mucho, que se entrega a la obra. Dice el Señor, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, lo repite varias veces. Una iglesia que prueba a los falsos maestros y los halla mentirosos. Es una iglesia que concuerda con la iglesia del primer tiempo, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles. Es una iglesia que comienza con muchas ganas, con mucha pasión, trabajando, tratando de ser fiel a la enseñanza primaria, a la doctrina tal como la recibieron. Es una iglesia que se esfuerza realmente, que tiene pasión por estar sirviendo. Pero es una iglesia que inmediatamente en la historia vemos que de pronto empieza a perder su primer amor. Es una iglesia que se empieza a descuidar en lo importante. No se están descuidando en el trabajo, no se están descuidando en el celo por preservar la verdad de la palabra, pero están perdiendo algo sustancial. Viene por la rutina, viene con el tiempo. El amor siempre tiende a enfriarse. Por eso es una de las partes de los aspectos en nuestra vida que más tenemos que cuidar. El amor por Dios, pero también el amor hacia los demás, el amor dentro del matrimonio, el amor entre los padres y los hijos, el amor entre los hermanos. Amaos los unos a los otros. Cuando Jesús dijo que toda la ley y los profetas se reúnen en estos 2 grandes mandamientos, amarás al Señor tu Dios por encima de todo y al prójimo como a ti mismo. Entonces, esa importancia que la palabra de Dios le da al amor es porque es lo básico. Cuando hacemos las cosas por amor, estamos haciendo aquello que Dios quiere que hagamos. Cuando hacemos las cosas por interés, porque no siempre el amor que decimos tener es un amor auténtico, puede que sea un amor egoísta, un amor fundamentado en intereses personales. Entonces, esta iglesia de Éfeso sería la iglesia del primer tiempo, la iglesia del primer siglo, el comienzo de la iglesia. En cambio, hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia de Esmirna, que es una iglesia que se caracteriza por sufrir tribulación, persecución. Esta sería la iglesia que viene después de ese primer momento, la iglesia perseguida. La iglesia que durante varios siglos va a ser perseguida de una forma muy cruel. Entonces vamos a leer en primer lugar el texto, Apocalipsis 2, versículo del 8 al 11, y entonces nos metemos a analizar este mensaje, que hay muchas cosas interesantes ahí que aprender en la iglesia de Esmirna. ¿Estáis preparados? Todos los hermanos que están ya conectados en este directo de Facebook, de los que han escrito en el chat en directo, después de que mencioné los últimos saludos, pues también veo que Miriam escribió algo, José Luis también, Liliana, Juan Bermudo, Beatriz y Carmen Reyes es la última que ha estado ahí escribiendo hoy. Y qué bueno, dice que hoy le supo a poco el culto en la iglesia. Bueno, qué bien cuando nos reunimos y nos sabe a poco el culto, ¿no? Decir, quiero más, eso es muy bueno, muy buena señal. Así que bueno, pues ahora tenemos un poquito más de alimentarnos de la palabra. Leemos Apocalipsis 2, del 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Quién es el ángel de la iglesia en Esmirna? ¿Recuerdas? En el griego, esta palabra ángel es así, ángelus, no se ha traducido al castellano, se copia literalmente ángel, ángel, pero ángel es una palabra griega que significa enviado o mensajero. Entonces, el ángel o el mensajero, el enviado
de la iglesia de Esmirna es el pastor, es el responsable que está al frente de la iglesia. Recuerdas que también dijimos el otro día, nota el detalle de que la carta no se la escribe a la iglesia, se la escribe al pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor ha nombrado pastores para que sean los pastores, los encargados, los responsables de transmitir esa palabra a la iglesia. Entonces la palabra la recibe el pastor la va a llevar a la iglesia. Por eso la figura de un pastor. El pastor como metáfora de lo que es un pastor de ovejas, así es el pastor espiritual en la iglesia. El pastor vela por las ovejas en llevarlas a los mejores pastos, alimentarlas, en protegerlas de los peligros, en curarlas cuando están enfermas, o sea, velar por su salud, por todo lo que necesitan. O sea, el pastor hace un cuidado del rebaño de Dios, porque las ovejas le pertenecen al Señor, a Cristo. Entonces vamos a leer, y escribe el ángel al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. 7 mensajes, la iglesia como un todo. Y en esa historia de la iglesia, desde Pentecostés hasta que Cristo venga, a la iglesia le ha pasado de todo. A veces le ha ido bien, a veces le ha ido peor. Ha habido momentos en los que la iglesia ha tenido el respeto de la comunidad, incluso el respaldo del gobierno, pero ha habido otras veces en los que la iglesia ha sufrido aflicción, tribulación, persecución, pobreza. Y esas cosas son las que se le dice a la iglesia de Esmirna. O sea, Esmirna está representando la iglesia perseguida en cualquier tiempo. Porque recuerda, si Éfeso es el mensaje para la iglesia del primer tiempo, no quiere decir que ese mensaje ya no es para nosotros. No, la palabra de Dios es viva y es eficaz y nos habla a los creyentes en cualquier época. Aunque hoy en día, siglo XXI, la iglesia en general no está perseguida, sí que en este tiempo hay lugares en el mundo donde hay persecución contra la iglesia. En la gran mayoría, todo lo que son países de Occidente, la iglesia disfruta de estas libertades. Hay un cierto respeto de parte de la comunidad y a veces incluso hay respaldo de parte del gobierno. En España, la Constitución española, en el artículo 16, habla del derecho al culto. O sea, el gobierno es laico, no está bajo una confesión, pero habla de la colaboración entre las diferentes confesiones y el gobierno. Y se le reconoce a cada persona el derecho de reunirse para practicar su fe, sus creencias y hacer las manifestaciones que crea necesarias siempre y cuando esto esté dentro de un orden, sin violencia y otras cosas, sin delitos. Pero en este mundo hay persecución. Hay hermanos que mueren. Al año son varios miles de creyentes que perdieron la vida como mártires, por ser cristianos, por seguir las enseñanzas de Cristo en países donde no disfrutan de estas libertades. Entonces, cada una de estas 7 iglesias probablemente está reconociendo un momento histórico de la iglesia, pero en cada una de estas enseñanzas hay alimento para nosotros, hay palabras para nosotros. Porque puede ser que la característica principal de la iglesia de Esmirna esté hablando de la iglesia perseguida. Inmediatamente después de su nacimiento, la iglesia va a estar hasta el año 300 y pico, que Roma la reconocerá como la religión oficial del Estado. Hasta ese momento va a sufrir una terrible persecución, o sea, va a estar como 300 años perseguida. Y Esmirna parece que representa esa iglesia.
esa característica no se ha vuelto a repetir en ningún momento, porque ha habido momentos, como os he dicho, que la Iglesia ha podido estar mejor o peor, pero ya se ha ido localizando la persecución, no en general como pasaba aquí. En este tiempo la Iglesia era perseguida, la Iglesia, toda la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia nace en un lugar, está concentrada en un espacio geográfico y desde ahí va a comenzar una expansión, pero Roma es el imperio que domina prácticamente el mundo conocido en ese tiempo. Así que allí donde vaya la Iglesia, allí va a seguir habiendo persecución. La persecución más feroz se concentra en la zona de Judea, en Jerusalén y los contornos, y parece que más lejos de ese punto incandescente la persecución desciende algo, pero conforme pasa este primer tiempo, el primer siglo, y estamos ya en el segundo y en el tercero, la persecución se acentúa mucho. En Roma, en cualquier lugar, Roma persigue a los cristianos de una forma muy feroz. Entonces, lo primero que hace en este pasaje, en este mensaje, Cristo es identificarse. ¿Recuerdas? Dijimos que todas las iglesias llevan un mismo patrón, un mismo esquema. Primero se le llama por el nombre a la iglesia y segundo, Cristo se identifica con alguna de las características que se mencionaron sobre él en el capítulo 1. En este caso, dice versículo 8, el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahí está la identificación de Cristo. El alfa y la omega, el primero y el último, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahí está la identificación de Cristo. ¿Por qué dice el primero? Bueno, porque por él fueron hechas todas las cosas. No primero en cuanto que tuvo un comienzo. Primero, principio y fin, alfa y omega. Alguno podría interpretar mal esto. Bueno, habla del primero, o sea, quiere decir que tuvo un principio. También habla del final, quiere decir que tendrá un final. No, la Biblia habla de Dios en su eternidad. Incluso en cuanto al final, nosotros tampoco tendremos un final, viviremos para siempre. Nosotros también somos eternos, estaremos en la eternidad para siempre, no habrá fin. De hecho, el ser humano ha nacido para la eternidad, porque nadie desaparecerá así sin dejar rastro. O bien para salvación o bien para condenación, el ser humano seguirá viviendo para siempre. Y para condenación eso son palabras mayores. Pensar en una eternidad sin Dios, eso es inimaginable, ¿no? No se puede imaginar el horror que eso representa. Entonces, ¿por qué dice el primero? Bueno, está tratando de dar esa magnitud de la existencia de Cristo, queriendo decir, no hay nada antes de Cristo, ni habrá nada después de Cristo. O sea, Él está en la eternidad. El primero, Él fue el que creó todas las cosas. El último, el postrero, ¿por qué? Porque Él será el juez de todos los hombres. Cristo juzgará a las naciones. Escribe al ángel. El pastor de la iglesia de Esmirna se llamaba Policarpo. Era pastor de Esmirna en este tiempo cuando Juan escribe a esta iglesia, y Policarpo es martirizado en el año 168. O sea, el pastor de la iglesia de Esmirna murió por su fe en Cristo, fue martirizado. Exactamente lo quemaron vivo en una hoguera. Entonces, cuando Cristo se identifica a cada una de las iglesias, la forma en la que Él se identifica tiene ya un mensaje para esa iglesia. Porque lo que le dice a esta iglesia es el primero y el postrero, pero también dice el que estuvo muerto y vivió. Esto tiene que ser una consolación para Esmirna, porque en Esmirna los creyentes están todos los días muriendo. Viven pero mueren. El propio pastor de la iglesia en Esmirna va a morir por causa de Cristo. Lo van a quemar vivo. Pero estos creyentes, estos hermanos, sabían a lo que se enfrentaban, porque a su Señor también le hicieron lo mismo. Por eso Jesús se manifiesta a esta iglesia y le dice al pastor, a Policarpo, pero nos lo dice a nosotros y a la iglesia perseguida en cualquier época,
no sabemos lo que nos deparará el futuro, las cosas no pintan demasiado bien, pero el Señor nos dice esto: el que estuvo muerto y vivió. Él venció a la muerte. Mira, puede ser que nosotros podamos morir por ser cristianos, pero esto es una consolación, saber que Cristo también murió por ser quien era. Así que no es descabellado ni es una locura pensar que a los cristianos los maten por ser cristianos. La muerte fue para Cristo la puerta a la vida eterna. Así ha de ser para todos nosotros. A la iglesia de Esmirna, este era el mensaje. La muerte para vosotros va a ser igual que para Cristo, entrar a la vida eterna. Es posible que muráis por causa de mi nombre, pero viviréis para siempre. Cuando os digo que no sabemos qué pasará en el futuro, hermanos, este mundo cambia y muy rápidamente. Vivimos en un tiempo donde las cosas no son fáciles y en pocos años están ocurriendo cosas que no esperábamos que ocurriesen. Hoy en día, ser cristiano, y recordad que yo lo he dicho y no es porque yo sea un visionario, sino porque es algo que se ve, y entiendo que Dios nos da sabiduría y nos muestra en su palabra, y como hemos predicado en días atrás, tenemos que ser entendidos en los tiempos porque tenemos la sabiduría que viene de arriba. Y yo muchas veces he dicho que vienen tiempos difíciles para la Iglesia en cuanto a predicar nuestra fe, a predicar la palabra, porque llegará un momento, ya se está planteando, llegará un momento en el que la Biblia se convertirá en un libro prohibido, acusándola de ser un libro que incita al odio, a ser un libro que sea discriminatorio, que sea racista, que sea que lleve a hacer distinción de personas. Todo eso tomando partes de la Biblia, ¿no? No puedes arrancar hojas de la Biblia, o la tienes toda o la tienes que rechazar toda. Entonces llega un momento en el que se nos va a acusar a los cristianos, si predicamos la palabra, se nos va a acusar de ser xenófobos y otras cosas parecidas. Por eso o la Iglesia se transforma o tendrá que asumir las consecuencias. ¿Qué está haciendo la Iglesia Católica Apostólica Romana? Se está transformando. Es lo que siempre ha hecho la Iglesia a través de los tiempos, acomodarse a la sociedad, a la gente, al público. Por eso se añadieron muchas cosas paganas dentro de la Iglesia. Hace poco tiempo leíamos que en un documental emitido por el Vaticano, el Papa Francisco no solo reconocía los derechos homosexuales en cuanto a casarse, tener hijos, formar familia, practicar sus vidas, no solo reconocía esto, sino que lo respaldaba, lo apoyaba y lo defendía. Entonces, esto no es sin duda que una forma de adaptarse al nuevo tiempo en el que nos estamos encontrando. Y la Iglesia, pues, siempre hizo eso. Siempre trató de ser popular. Lo que la gente hace y cree, ahí nos tenemos que adaptar. Llegará un momento en el que para predicar la palabra de Dios habrá que ser valientes. Hemos visto que se puede prohibir manifestaciones cristianas bajo una justificación. Eso lo estamos viviendo ahora con el COVID-19. Por causa del riesgo de contagio, para frenar una epidemia, se prohíbe que haya reuniones, que haya locales abiertos, se cierran bares, se cierran cines, se cierran teatros, se cierran parques de atracciones, se cierran iglesias. Entonces, cuando a la Iglesia se la mete en el mismo paquete que todo lo demás, bueno, pues tenemos un problema. Entendemos que al cerrar iglesias o poner límites, se cerró, ahora no están cerradas, ahora hay un límite del 30% del aforo. Pero cuando se ponen estos límites, entendemos que el gobierno entiende que bajo una causa justificada a la Iglesia se le puede decir: estos son tus límites, tienes que cerrar tus puertas o tienes que limitar tu actividad. Bajo una causa justificada según el entendimiento de los gobiernos, a las iglesias nos podrán decir:
esto y esto no lo podéis predicar, no lo podéis decir. La Biblia dice, pero no podéis decirlo. Entonces, ¿qué haremos, hermanos? ¿Obedeceremos a los hombres antes que a Dios o a Dios antes que a los hombres? ¿Qué crees? Pero si predicamos el Evangelio y hablamos de pecado, por ejemplo, y la autoridad dice que decir pecado a esto y esto es incitación al odio, etcétera, etcétera, ¿qué haremos? ¿Borraremos de la lista de pecados de la Biblia algunas cosas? ¿Otras las dejaremos? Son cosas que nos tenemos que plantear, porque estamos ya ahí a las puertas. Hay ataques contra la Iglesia. Estos días, seguramente en redes sociales habréis visto que la asociación Remar es una asociación que ayuda a la rehabilitación de toxicómanos, diferentes adicciones, etcétera. Es uno de los centros cristianos que hay que trabajan para sacar gente de las calles y ayudarlas. Y una cadena de televisión hicieron como un trabajo de investigación para atacar a esta organización. Les acusaron de no tener cosas en regla, de cometer delitos fiscales, les acusaron de un montón de cosas, pero todo eso es falso, es mentira. Remar inmediatamente emitió un comunicado declarando que todo eso era falso y que tienen las pruebas, tienen todo en regla, todos sus documentos, todos sus permisos, todas sus licencias, se pagan todos los impuestos, está todo al corriente. Pero la pregunta es, ¿por qué se ataca a Remar? Mira, Remar está haciendo un trabajo que le correspondería hacer a los gobiernos. Remar coge a la gente de la calle, gente que está desahuciada socialmente, que no tienen esperanza, que sus familias ya los repudiaron por sus condiciones, las drogas, el alcohol, diferentes vicios, están en la calle ya pues esperando morir porque ya no hay esperanza para ellos. Y estas asociaciones cristianas rescatan a esta gente de la calle y les dan una nueva oportunidad y lo hacen sin ningún tipo de interés. No son centros lucrativos, no se cobra a esas personas, todo se ofrece gratuitamente. Estas personas entran y a cambio pues colaboran, participan y trabajan, ¿no? Es totalmente lógico. Bueno, pues parece que eso está mal, parece que eso es malo y se les acusa pues de muchas cosas. Por eso habrás visto en redes que muchos cristianos han puesto una foto en la que pone yo también soy Remar, porque el pueblo cristiano se identifica con estos abusos. Y esto es una persecución, en cierta forma esto también es persecución. Y viene más persecución sobre la Iglesia. Veremos qué pasa, pero estemos preparados para todo. Esmirna era una ciudad que estaba a 40 kilómetros situada al norte de Éfeso y se la llamaba Puerto de Asia, así se denominaba a Esmirna en el mar Egeo, porque bueno, era un puerto de los más importantes que podía haber en toda esta zona de Asia. De hecho, en la actualidad, hoy en día, la ciudad de Esmirna tiene el segundo puerto en importancia después de Estambul, en esa zona. Y es la tercera ciudad en población de su país. O sea, sigue siendo una ciudad muy importante, la ciudad de Esmirna. En este tiempo que se escribe Apocalipsis y este mensaje, Esmirna era una ciudad controlada por los judíos. Estaba bajo el imperio de Roma, pero los judíos, vivían muchos judíos en esta ciudad y tenían el dominio, por así decirlo, en cuanto al culto, a la religión que se practicaba y todo. Entonces, por eso en Esmirna la persecución contra la Iglesia va a ser muy acentuada, va a ser realmente muy marcada, muy cruel. Hemos leído cuando dice ahí en el versículo 2, yo conozco tus obras y tu tribulación. La palabra obras es una palabra griega, ergón, así tal como se lee, como se pronuncia, ergón, que significa hacer un esfuerzo, estar ocupados, estar haciendo cosas, hechos. Bueno, yo conozco tus obras. La palabra tribulación en el griego es lipsis,
Te lo voy a deletrear porque tiene ahí letras raras para pronunciarlo. D de dedo, S de Salamanca, L, I, P, S, I, S. Lipsis, que significa presión, hacer presión, estrechez, angustia, aflicción. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Déjame que te marque algo. Dios dice, Jesús dice, yo conozco. No hay nada que ocurre en tu vida de la cual Dios no tenga conocimiento. Cuando Jesús dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, y tu pobreza también añade. Mira, hermanos, a veces nos desesperamos cuando vivimos situaciones difíciles en esta vida. Cuando atraviesas momentos, dificultades de crisis económica, cuando vivimos en enfermedad, cuando tenemos problemas personales, cualquier tipo de aflicción, que no hay pocas en nuestras vidas, hay muchas, y aun cuando se vive situaciones como esta, de la pandemia, que causan mucho estrés y ansiedad y preocupación en la sociedad, recuerda siempre esto, márcalo en tu mente, escríbelo ahí en tus paredes. Jesús dice, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. El Señor lo sabe todo, lo conoce todo en nuestras vidas. Le dice, conozco tu pobreza. Claro, debido a la persecución, la Iglesia está en una extrema pobreza. Cuando hay este tipo de persecución, los perseguidores despojan a los creyentes de sus bienes, le quitan todo lo que tienen. Entonces la Iglesia en los tiempos de persecución vive un nivel de pobreza extremo. Eso ocurre en lugares hoy en día donde la Iglesia es perseguida. Por causa de ser cristiano en algunos países es tremendamente difícil encontrar un trabajo, la gente te deniega. Saben que eres cristiano, no te van a dar trabajo. Vas a tener que vivir en pobreza por ser cristiano. Pero fíjate lo que dice, y tu pobreza, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice Jesús. Recuerda que quien dice esto no es cualquiera, es el juez, justo, perfecto, santo, todopoderoso. Sí, mira, estás atribulada y por lo tanto vives en extrema pobreza, pero eres rica, eres rico. ¡Wow! ¿Lo has considerado alguna vez? Hermanos que quizás estáis atravesando un momento difícil económicamente, porque ahora se está acentuando la crisis económica. Estaba leyendo una noticia de que el Banco de Alimentos y las asociaciones que distribuyen alimentos entre los pobres, entre los necesitados, han lanzado la voz de alarma, se están quedando sin recursos. Normalmente dice que hay 4 millones de toneladas almacenadas de alimentos y de ahí se va repartiendo. De esos 4 millones que suele haber en stock, solo queda 1 millón. O sea, se ha reducido al 25% el stock de alimentos y dicen que esto se va a agotar en los próximos meses. O sea, realmente viene una crisis profunda económica. Hay familias que nunca se imaginaron que estarían haciendo cola para coger alimentos para poder alimentar a la gente de su hogar. Nunca se lo imaginaron. Gente que estaban bien establecidos, que tenían negocios, que estaban funcionando. El otro día abrían los micrófonos en una radio, aquí en Cataluña, para que los autónomos pudiesen decir lo que quisieran. Bueno, era un bombardeo diario, de vez en cuando ponían unas cuantas cuñas de autónomos, trabajadores por cuenta propia, que decían algo. Se repetían el mensaje, se repetían los mismos mensajes. En marzo tuve que cerrar mi negocio. Después nos permitieron abrir. Veníamos ya endeudados porque no recibimos ayudas ni tenemos ningún tipo de recurso. Entonces, para poder estar abiertos, invertimos en las nuevas normativas. Tuvimos que gastar dinero que no teníamos.
con la esperanza de poder seguir trabajando. Y cuando parece que íbamos a poder trabajar, nos dijeron, volvemos a cerrar. Y nos volvieron a cerrar el negocio. Algunos decían con lágrimas, se les oía ahí en la radio llorando. Por favor, dejadnos trabajar. No nos mata el COVID, pero nos vamos a morir de hambre. No tenemos nada que comer. Hacemos cola para que nos den un paquete de arroz y 1 litro de leche. Déjennos trabajar, decían. Bueno, evidentemente está en las manos de los políticos, pero hace falta sabiduría para gestionar crisis como las que estamos viviendo. Y a veces te das cuenta que los que mandan simplemente se dan palos de ciego, vamos tomando decisiones, vamos viendo qué, pero nunca es una solución tomar una medida que parece que salva esto, pero está creando otro problema por detrás. Eso no es una solución. Puede ser un engañabobos. Hacemos eso y la gente dice, bueno, ya se están haciendo cosas. Bueno, pues que se lo expliquen no a los 3 o 4, sino a los centenares de miles o millones de personas que están perdiéndolo todo. Sus negocios, sus hogares, que no tienen que comer, las enfermedades psicológicas y emocionales que eso les está representando, porque son personas que no duermen por la noche, preocupados por lo que tienen, angustiados por su situación, etcétera, etcétera. Son tiempos muy complicados. Pero hermanos, si sois hijos de Dios y estáis viviendo un momento así de escasez, piensa en lo que dice Cristo. Sí, estás en tribulación y eres pobre, pero eres rico. Cristo dice, míralo desde otro punto de vista. Lo que tú tienes no se compra con dinero. Estás en las manos de Dios. Tú te puedes acostar todas las noches sabiendo que tu cuenta está en números rojos, que no puedes pagar esto, esto y esto, etcétera, pero tú te puedes acostar todas las noches sabiendo algo, no estás solo. Cristo ya sabe de qué cosas tienes necesidad. A veces la tribulación está, pero el Señor está conociendo, yo conozco, el Señor conoce tu situación. Los hermanos también se van a preocupar por ti. La iglesia es una unidad. Vamos a tener que trabajar juntos y hacer esfuerzos juntos. Pero por encima de todo, no te olvides que Cristo dice, pero eres rico. Esto entra en contraste precisamente con la iglesia, la última de las iglesias a las que se le da un mensaje, la Odisea. Fíjate el contraste. Ya estudiaremos la Odisea, pero es inevitable que mencionemos lo que dice ahí, en el versículo 3, capítulo 3, versículo 17. Esta iglesia decía, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y Jesús le dice, ¿y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? El contraste. La iglesia de Esmirna dice, conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rica. La iglesia de la Odisea decía, somos ricos, no tenemos necesidad de nada, tenemos el mundo, lo tenemos en la iglesia. Y Cristo dice, estás ciego, no eres rico, eres pobre, dice, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Fíjate que a veces nuestro punto de vista es muy distinto al punto de vista de Dios. No te sientas desdichado de pensar, es que, mira, no tengo, estoy en escasez. No, eres más rico que los ricos de este mundo. Bill Gates, Carlos Slim, Jeff Bezos y todos estos multibillonarios en este tiempo no son tan ricos como eres tú. Porque lo que tú tienes, ni todo el dinero de todos ellos juntos puede comprar el favor de Dios. Ellos no pueden comprar la vida eterna. Es más, seguramente esas riquezas son la causa de su perdición eterna, porque como dijese Jesús, es más difícil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Esas riquezas hacen que su corazón esté tan endurecido y sean tan egocentristas y sean tan avaros que difícilmente las riquezas les van a permitir llegar a ese punto de arrepentirse, creer y tener la vida eterna, recibiendo así el regalo de parte de Dios. Entonces, hermano, tú eres rico, no lo olvides jamás.
No te veas como un pobrecito desdichado. Tienes algo que no se puede comprar. Tienes algo que te pone en una posición de privilegio. Tenemos que hacer un esfuerzo, ya lo sé, para ver las cosas a través de los ojos de Dios. Pablo decía: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, tanto si estoy en abundancia como si estoy en escasez. Hombres como Pablo también vivieron sus momentos de pasar hambre y frío, de no tener absolutamente nada y tener que vivir de caridad. También. Pero Pablo dice: he aprendido a contentarme. Es algo a lo que se tiene que aprender, porque en nuestra naturaleza humana es perfectamente humano y natural que nos sintamos desdichados, que pensemos que Dios se olvidó de nosotros. Podemos caer en eso, pero no te olvides que Dios ve las cosas de una forma distinta como la vemos nosotros. Contemplad las aves del cielo, que no se afanan ni se preocupan, y Dios las alimenta cada día. ¿No valéis vosotros más que estos pajarillos? Contemplad las flores del campo, ni Salomón se vistió en todo su esplendor como una de ellas, y vuestro Padre Celestial las viste todos los días. Bueno, piensa en todo eso. Dios pone a prueba nuestra fe. La fe se prueba en la tribulación, en la dificultad, y de ahí saldremos fortalecidos y saldremos mucho más poderosos en las manos de Dios. Hay 2 iglesias de las 7 a las que no se les da reprensión. Yo os dije, en cada una de las iglesias se sigue un patrón en general, y era el nombre de la iglesia, la identificación de Cristo, cómo Cristo se identifica, alabanzas a esa iglesia, las cosas buenas que tiene, y la reprensión. Pero no todas las iglesias ocurre, es un patrón general, pero hay 2 iglesias a las que no se les recrimina nada, y una es Esmirna, la otra es Filadelfia. A Esmirna no hay reprensión, no se le dice: pero tienes que cambiar esto, estás aquí en pecado, tienes que... No, ¿por qué? Por su situación. Porque la iglesia de Esmirna necesita consuelo, no necesita reprensión. Mira, Dios es un Dios de amor. Es intolerable con el pecado, porque el pecado maldice y nos hace sufrir. Entonces Dios siempre nos va a confrontar con los pecados que haya en nuestra vida. Pero Dios es un Dios sabio. Y un Dios que sabe tratar con nosotros para bendecirnos. Su principal propósito es que seamos felices, es darnos lo mejor, es la bendición para cada uno de nosotros. Por eso el Señor puede ser un juez justo y manifestarse firme, o puede ser un Dios de consuelo. Al Espíritu Santo se le llamó el Consolador. Él nos consuela. Dios puede ser muy firme y decir: al fuego eterno, o Dios puede ser muy tierno. Se puede manifestar como un trueno que conmueve tu interior, o se puede manifestar como un silbo dulce y apacible. En cada circunstancia, Dios tratará contigo según tú lo necesites. Y para Esmirna y para Filadelfia no hay reprensión. Son iglesias que no necesitaban la reprensión. Esmirna está en tribulación, está sufriendo por ser cristiana, por ser hija de Dios, por predicar a Cristo. Están muriendo por eso. Entonces el Señor no les va a reprochar nada. Les va a decir cosas como: mira, estáis en tribulación y pobreza, pero no os olvidéis que sois ricos. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí están los perseguidores de la iglesia, los que se dicen ser judíos y no lo son. Usa la palabra blasfemia. Blasfemia, aquí en el original, tiene el significado de calumnia. Los que se dicen ser judíos y no lo son. A esta expresión también se le dice ahora a una iglesia, no a los judíos, sino a una iglesia. ¿Sabes cuál? La hemos mencionado hace un momento: la Odisea. La Odisea es el contraste entre Esmirna o Filadelfia, lo que tiene que ser y lo que no hay que ser.
La Odisea ya lo estudiaremos, pero posiblemente sea la iglesia de este tiempo, la que nos toca vivir a ti y a mí. O sea, imagínate, no nos tocó un tiempo fácil. Alguno dirá, hombre, mejor ahora que vivir en Esmirna, perseguidos, atribulados, pobres. Esa es la perspectiva humana, de la carne. No, si yo puedo evitar sufrir persecución, mejor. Pero el espíritu, la sabiduría que viene de Dios, nos diría, es mejor que vivas en la época de Esmirna que en la época de la Odisea. No sea que te encuentres que eres uno de los tibios, a los que el Señor les dice, os vomitaré de mi boca. Cuando hay persecución, los que dicen somos cristianos, realmente son cristianos. Cuando vives en un tiempo como en el de la Odisea, que es fácil ser cristiano, es más, la gloria del mundo la hemos metido en la iglesia y decimos, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Somos la iglesia que está en la mayor excelencia. Mira todo lo que poseemos y lo que tenemos. Bueno, es un tiempo muy peligroso para la iglesia. ¿Quiénes son estos falsos judíos? Y la otra pregunta, ¿cuál es su sinagoga? Que dice que es sinagoga de Satanás. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Bueno, ¿tiene sentido en la iglesia discutir si uno es judío o no? ¿Qué discusión es esa? Esto es un mensaje a la iglesia. No se está hablando del pueblo judío que puede incitar a la persecución contra la iglesia. Oficialmente la persecución viene de Roma. Es Roma quien está persiguiendo a la iglesia, no lo olvides. Son los emperadores, gente como Calígula, gente como Nerón, gente que de pronto sienten un odio terrible por la iglesia. ¿Por qué? Porque Roma representa al gobierno de Satanás. ¿Y Satanás qué siente por Cristo y por su iglesia? Odio. Satanás está en guerra. Así que un imperio que manda y que está gobernado por Satanás, ¿qué va a hacer? Perseguir a la iglesia. Vivimos en el tiempo que el mundo funciona según la corriente del príncipe de la potestad del aire. Por eso os decía, no se extrañe que vienen tiempos de persecución contra la iglesia. Porque poco a poco se va tomando esta forma de gobierno en la que Satanás está ahí controlando todo. Entonces, los perseguidores aquí no son los judíos, son Roma. Entonces, ¿cuál es el motivo de discutir dentro de la iglesia? ¿Qué sentido tiene decir, mira, hay judíos que dicen que son judíos, pero no lo son en realidad, sino sinagoga de Satanás? Bueno, evidentemente, si Cristo le dice esto a la iglesia de Esmirna, es que le quiere decir algo, le quiere enseñar algo. Aquí se está transmitiendo una enseñanza, una verdad. Y esto es una profecía. No te olvides, Juan está escribiendo de cosas que van a ocurrir. Esto es una profecía. Decir de alguna forma las cosas que habría y que no habría en la primera iglesia. En la primera iglesia, Éfeso, y la iglesia que continúa, Esmirna, la iglesia perseguida, hay algo que se está manifestando y es que la iglesia está cambiando. Rápidamente en esos primeros siglos empezó a haber una transformación, hubo un cambio muy radical. La iglesia fiel del primer tiempo rápidamente se va a desfigurar, va a parecerse muy poco a lo que fue esa iglesia que comenzó allí en Jerusalén el día de Pentecostés. La iglesia de hoy en día, si te fijas, analízalo, piénsalo bien, es muy diferente de las que ha habido a través de los tiempos. Y no nos tenemos que ir mucho tiempo atrás. La iglesia de hoy, año 2020, es muy distinta a la iglesia de hace 150, 200 años. Mira para atrás en la historia de la iglesia. Hoy la iglesia es totalmente diferente a lo que ha sido la iglesia en cualquier otra época. Para bien o para mal, ¿qué crees? Los cambios que ha sufrido la iglesia, la diferencia que hoy tiene la iglesia en cuanto a las iglesias que nos han precedido, me refiero a la misma iglesia, pero
en el otro momento histórico, hoy en día la Iglesia es totalmente distinta. Y ahí es donde tenemos que hacer una reflexión. ¿Esos cambios se han producido para bien o para mal? Somos muy distintos y nos podemos sentir orgullosos de decir, hoy la Iglesia es distinta a lo que era hace 100 años, 200 años y hacia atrás en el tiempo. Las condiciones han cambiado. La Iglesia cambió. El mundo se ha transformado. La Iglesia se ha transformado. El carácter del mundo cambió. El carácter de la Iglesia ha cambiado. Pero esto me lleva a una reflexión realmente profunda. ¿Dónde está la Iglesia hoy? ¿Somos la Iglesia que Cristo quiere para este tiempo? ¿Somos la Iglesia con ese modelo bíblico? ¿Somos la Iglesia de la Biblia? ¿O somos una Iglesia que evolucionó y se convirtió en algo que no sabemos qué es? Algo extraño, algo distinto. Mira, os he dicho, el mundo ha cambiado, la Iglesia cambió. Las condiciones cambiaron, las condiciones en la Iglesia han cambiado. El carácter de la Iglesia ha cambiado porque el carácter en el mundo cambió. Ahora te pregunto algo. ¿La naturaleza de la Iglesia ha cambiado? Piénsalo un instante. ¿Ha cambiado la naturaleza de los creyentes? Es fácil comprender que la Iglesia del siglo XXI se va a diferenciar de la Iglesia de hace 2 siglos atrás. Es normal. Vivimos en el mundo de la revolución tecnológica en todos los sentidos. La informática, hablamos de inteligencia artificial, de física cuántica, de informática cuántica, hablamos de una revolución social en cuanto a derechos, pongo entre comillas esa expresión que se utiliza hoy en los gobiernos modernos, derechos de las personas, derechos sociales, porque se quiere avanzar en derechos en una dirección, pero se reprimen los derechos en otra dirección, entonces es un poco extraño. Este es un mundo que se ha transformado, es un mundo muy peculiar, nunca antes nadie se hubiese imaginado que estaríamos viviendo como estamos viviendo ahora. El estar con estas ventanas abiertas al mundo, Internet es una ventana al mundo, al conocimiento, a la adquisición de información, de datos, al conocer todos los detalles que tú quieras saber de cualquier tema y de cualquier circunstancia y cualquier cosa que ocurra en el mundo. Todo esto ha transformado nuestras vidas, lo ha revolucionado todo. Y la revolución sigue cambiando poco a poco. Avanzamos hacia esa globalización, a una moneda única mundial, a un gobierno único mundial. Avanzamos hacia eso, una sola economía mundial. Es normal pensar que la Iglesia también ha cambiado. Pero hay una parte natural en lo que eso se entiende que está justificado. Es normal. Podemos decir, ahora la Iglesia es diferente de hace 100 años. Hace 100 años no se daban estudios bíblicos desde un lugar para personas que se encuentren a 10.000 o 12.000 kilómetros de distancia. Hace 100 años era impensable decir, cada día a una hora determinada nos reuniremos y a través de una pantalla, que será como una ventana abierta al mundo, podremos tener estudios bíblicos reuniéndonos hermanos de diferentes nacionalidades. Es fácil entender que la Iglesia ha cambiado. Pero recuerda a dónde te llevé la pregunta. ¿Ha cambiado la naturaleza de la Iglesia? Tenemos que evolucionar. Y la Biblia decía, pero es que estamos en el siglo XXI. Sí, la Biblia decía, pero es que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Mira, hay una cosa que no cambia, que es la palabra de Dios. Jesús dijo que esta palabra no iba a pasar nada de ella. Ni una tilde, ni una coma, nada pasaría. Dice, todas estas cosas pasarán, pero mi palabra no pasará, permanecerá para siempre. El contenido de la Biblia sigue siendo el mismo hoy para nosotros que hace 2000 años para la Iglesia. Igual, no ha cambiado nada. La naturaleza de la Iglesia sigue siendo la misma. Es la obra de Dios.
Los que somos hijos de Dios hemos nacido de nuevo y hemos pasado de muerte a vida. Antes vivíamos esclavos del pecado, vivíamos como el mundo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, pero era antes, ahora ya no. Ese es el problema de la Iglesia. No que tengamos que haber cambiado nuestros valores, nuestra naturaleza y por lo tanto el carácter. No. El problema es que la Iglesia se ha adaptado al mundo. Como muchas veces yo he denunciado desde este medio, hemos metido el mundo en la Iglesia y la Iglesia ha cambiado. En lugar de nosotros estar en el mundo y cambiar el mundo, ha pasado al revés. El mundo nos cambia y nosotros no somos capaces de cambiar el mundo. Eso es un problema, pero muy grave. Por eso tenemos que hacer una reflexión profunda. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos encontramos? A los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Al principio se les llamaba el camino. No siempre tuvieron el nombre de iglesia cristiana. No siempre se llamaban cristianos. No, al principio, en los Hechos de los Apóstoles, los primeros años de la Iglesia, se les llamaba el camino. Y los cristianos no eran cristianos, eran los llamados. Así se les denominaba, los llamados. No se conocía llamar a la Iglesia así por este nombre, Iglesia, aunque el concepto estaba, existía, pero no era la forma de identificar a los creyentes. Era el camino, eran los llamados. La Iglesia era un grupo de personas local, con un líder como centro. Escribe a la Iglesia que está en Éfeso, escribe a la Iglesia que está, pero al conjunto no eran la Iglesia, eran los llamados, era el camino. Nunca se llamó Iglesia a un edificio. De hecho, al principio no había edificios, se reunían como podían en las casas, en los lugares que encontraban. No había programas de construcción de iglesias. Ahora dependemos mucho de estas cosas, tenemos una gran necesidad de nuestros locales. Si nos cierran un local, ¡wow!, nos quedamos sin identidad. ¿Por qué? Porque nos hemos adaptado a otros tiempos, nos hemos acostumbrado a esto. No había ni bautistas, ni metodistas, ni pentecostales, ni de asambleas, no había denominaciones. Eran los creyentes y punto, eran los llamados y punto. Ahora todo ha cambiado. Y algunos, mira a tu alrededor, dicen que son iglesia y que son cristianos, pero por sus frutos los conoceréis. Yo lo observo y para reconocer un cristiano tengo que ver que esa persona ande como Jesús andaba, hable como Jesús hablaba, viva como Jesús vivía, que tenga el propósito de Dios en su vida. Si no, religiones hay muchas, hay de todo tipo, y la Iglesia está fraccionada en grandes bloques: catolicismo, anglicanismo, Iglesia ortodoxa, Iglesia protestante o evangélica, y dentro de la Iglesia protestante o evangélica hay 25.000 denominaciones distintas. Esto está muy distorsionado. Por eso, dentro de los que se dicen ser, hay muchos que no lo son. La Biblia advertía y los llamaba algo así como lobos disfrazados de ovejas. Lobos disfrazados de ovejas. Entonces, ¿qué quiere decir? Le está hablando a la Iglesia y le dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico, y yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás.
está utilizando la expresión común en ese tiempo para referirse a los que eran pueblo de Dios o no eran pueblo de Dios. El judío se consideraba pueblo de Dios. Yo soy judío. No se está hablando de una raza, la raza es la hebrea. Judío es uno que practica una religión, judaísmo. Viene de Judá, viene de la promesa, de la venida de Cristo. Viene de una práctica, de una experiencia. Tú podías convertirte en judío, aunque fueses nacido de otro linaje, de otra... Eran los prosélitos, aquellos que aceptaban el judaísmo, circuncidándose, jurando obedecer sus leyes, y uno se hacía judío. Entonces lo que aquí dice el mensaje es que dentro de la Iglesia hay algunos que dicen que son, pero no son. Algunos dicen, yo soy cristiano, pero es mentira, no son. Dice que son sinagoga de Satanás. ¿Por qué dice sinagoga de Satanás? Porque esto es la sinagoga de Satanás. ¿Te acuerdas de la parábola que Jesús refirió del trigo y la cizaña? En esa parábola dice que fue Satanás el que sembró la cizaña entre el trigo. ¿Qué es el trigo? Ahí es una metáfora, es una enseñanza por parábola, una figura retórica. ¿Qué es el trigo? El trigo es la buena semilla. En este caso lo transformamos en personas. El trigo son los verdaderos creyentes. La cizaña son los que tienen apariencia de creyentes, pero no son creyentes. El trigo y la cizaña se parecen mucho, hasta tal punto que cuando crecen en el campo, si están juntos es muy difícil diferenciar esto es trigo y esto es cizaña. Es muy complicado, la cizaña tiene la misma apariencia del trigo. No es hasta que las espigas ya se forman, se hacen grandes y tienen grano, pues la cizaña no hace el grano, está vano, está vacío, no tiene fruto. Hasta ese momento no se puede distinguir. Por eso el Señor en alguna enseñanza dijo, no arranquéis la cizaña porque al hacerlo arrancaréis también trigo. Esperad a la siega. Cuando se siegue, entonces apartaremos el trigo de la cizaña. ¿De qué quería enseñar Jesús en esta parábola? Bueno, que entre los verdaderos creyentes también hay falsos creyentes. Entre aquellos que dicen soy cristiano y entre aquellos que dicen somos iglesia, hay verdaderos y hay falsos. Y los falsos no nacen naturalmente, hay que sembrarlos. Allí en esta parábola dice que Satanás fue el que vino y sembró la cizaña. No salen falsos cristianos por naturaleza, es Satanás quien los siembra. Por eso dice sinagoga de Satanás, utilizando el mismo lenguaje de este término judío, donde practica el judío su vida espiritual en la sinagoga. Entonces esto se trae a la iglesia con un lenguaje que para ellos es muy familiar. Recuerda que los primeros cristianos, los primeros eran judíos, que no se cambiaron de religión, simplemente reconocieron lo que su religión enseñaba, que vendría el Cristo y vendría de esta forma determinada, y cuando vino se gozaron, se alegraron porque la profecía y la promesa se cumplió. Entonces para ellos era un lenguaje natural, hablar de judíos falsos, judíos verdaderos, sinagogas de Dios y sinagogas de Satanás. Todo el Nuevo Testamento está lleno de estas advertencias. El otro día estábamos estudiando Pablo en Éfeso, cuando considerábamos la iglesia de Éfeso en los Hechos, y Pablo decía, y sé perfectamente que cuando yo me vaya entrarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, lobos disfrazados de oveja. Hermanos, todo eso lo sufrimos hoy nosotros. Y más, estamos en la iglesia de Laodicea, ya llegaremos, no quiero anticiparme, pero es la iglesia tibia,
que ni está apasionada por Cristo, ni está atea en contra de las cosas de Dios. Una iglesia confusa, tibia. Ni somos ni no somos. Y eso no puede ser, es imposible. O somos o no somos. Pero no puedes estar a medias. No se puede servir a dos señores a la vez. Cristo marca esa forma. O un lado u otro, pero el intermedio no vale. Mira, curiosamente, antes os he dicho que hay dos iglesias con las que no hay una reprensión. A la iglesia en general no hay una reprensión. Se identifica que dentro de la iglesia hay algunos falsos, que dicen que son cristianos y no lo son. Y os dije, hay dos iglesias a las que no hay en general una reprensión. Esmirna, ¿y cuál era la otra que os dije? Filadelfia. Bueno, pues a estas dos iglesias son a las que se les dice lo mismo. También a la iglesia de Filadelfia se menciona que dentro de la iglesia están los falsos, los que sirven a Satanás. Ya estudiaremos Filadelfia también, pero mira en el capítulo 3, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. A las dos iglesias contra las que no hay una reprensión sí que hay esta advertencia. Dentro de ti, dentro de los que dicen somos iglesia y somos cristianos, hay algunos que no lo son, mienten. No son iglesia y no son cristianos, son sinagoga de Satanás, son cizaña sembrada por Satanás. ¿Cómo se llega a eso? Comenzó en Éfeso, has dejado tu primer amor. Son iglesias que se van llenando de nicolaitas. ¿Qué decíamos? ¿Recuerdas qué son los nicolaitas? Estábamos estudiándolo el otro día un poquito, no nos paramos demasiado, pero estábamos diciendo que el nicolaita era el triunfador, el eclesiástico, pero el que tiene dominio sobre el pueblo. El nicolaita es el que lleva a la iglesia al mundo, aquel que tiene una apariencia de religioso, pero vive para el mundo, vive entregado a las cosas de la carne, a los placeres, a todo eso. Bueno, a Éfeso se le advirtió, se está dejando el primer amor, se está llenando la iglesia de nicolaitas, se habla de seguidores de Balaam, se habla de iglesias que están dominadas por Jezabel, todo eso lo vamos a ir viendo, Balaam, Jezabel, iglesias llenas de apostasía, los que se han salido de la verdad y andan ahora en su mentira. Bueno, ¿por qué a esas otras iglesias no se les dice y tenéis ahí? Bueno, porque ahí ya no hay necesidad de sembrar cizaña. Satanás ya tiene el control, tiene otros métodos. Si una iglesia sirve a Satanás, ya no hay que sembrar cizaña. La cizaña se siembra entre los verdaderos creyentes para corromper a la iglesia. No temas, le dice en el versículo 10, Apocalipsis 2:10, no temas en nada de lo que vas a padecer. Y algunos diríamos, eso es fácil decirlo, ¿no? Hermano, es fácil decir no temas de lo que vas a padecer, pero uno de los principales temores que podemos tener es ese, el temor a padecer. Porque aunque somos cristianos, sabemos que no estamos blindados ni exentos a sufrir enfermedades, a vivir en escasez, a ser maltratados o sufrir todo tipo de males. Y eso nos puede causar temor, ¿no? ¿Te parece, hermano? Pero el Señor dice, no temas. Cristo no nos oculta la tribulación. No hay falsas promesas en la Biblia. Nadie puede decir, es que Cristo nos engañó, nos prometió una vida maravillosa y... No, desde el principio. Sus palabras fueron, en el mundo tendréis aflicción.
Desde el principio les advirtió: Satanás os va a zarandear como el viento zarandea el trigo. No hubo falsas promesas. Si tú decidiste seguir a Cristo, recuerda que aceptaste todo lo que Jesús te dijo, y las advertencias también. En el paquete de decir quiero ser cristiano está incluido la tribulación, la persecución, los problemas, cárcel, vais a ser probados, habrá tribulación, algunos morirán por causa de mi nombre, dijo Jesús, es necesario que padezcáis. Y reconociendo que también tenemos un enemigo, Satanás. La palabra diablo significa calumniador, acusador, y la batalla es contra los príncipes de las tinieblas de este mundo, dice la Biblia. Tenemos una guerra contra las huestes espirituales de maldad. Eso es realidad. El Señor no nos ha engañado, nos ha dicho esto es lo que hay. Pero recuerda que siempre el Señor añadió: pero confiad, yo he vencido al mundo, pero yo ruego por ti que tu fe no falte, pero yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero no mires que seas pobre y atribulado, eres rico. Ese es el mensaje. Seréis probados, sí. Y somos probados en tribulaciones, pero también en tentaciones. Estamos estudiando una serie paralela a esta de Apocalipsis y a la de hermenéutica, que es Alcanzando la vida victoriosa, y estamos estudiando y viendo cómo hacemos frente a la tentación y cómo tenemos que vivir en victoria. Vimos que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, porque la tentación es una prueba, pero no es una prueba de parte de Dios. Dios no tienta a nadie, pero Dios permite que seamos tentados, porque eso se convierte en una prueba para nosotros. Somos probados. No temas en nada de lo que vas a padecer. Vas a padecer, sí, pero no tengas miedo. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Claro, ese es el enemigo. Seréis probados. Tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué quiere decir eso de 10 días? Hombre, dice algunos, si solo son 10 días, aguantaremos, ¿no? Bueno, 10 días aquí no es literal. Es una de las cosas que en Apocalipsis vamos a considerar muchas veces, cómo se cuenta el tiempo en Apocalipsis. 10 días significa un espacio de tiempo corto. Si hubiese dicho seréis atribulados 10 años, esto es más serio, ¿no? Pero 10 días está hablando de un tiempo determinado, siempre en contraste con la eternidad de Dios. El consuelo de Dios será eterno. La tribulación que viene de parte de Satanás tiene un límite. Es temporal, siempre temporal. ¿Recuerdas que el número 10, cuando vimos significado de números en la Biblia y sobre todo en Apocalipsis, ¿recordáis el valor del número 10? Decíamos que el número 10 tiene que ver con poderes humanos. Aparecen los 10 cuernos, se habla de reinos. Bueno, el 10 tiene que ver eso con los poderes humanos, en este caso con el poder de Satanás. Vais a ser atribulados 10 días, quiere decir un tiempo determinado, un tiempo corto. Y después el consuelo de Dios será eterno. Esa es la parte con la que nos tenemos que quedar. Todo es temporal, hermanos. Todo lo que hay en este mundo pasará, todo. Si tú pones tus ojos en este mundo y en las riquezas de este mundo, te sentirás muy desdichado. Si tú pones tus ojos en los cielos, en las cosas de arriba, y los pones en Jesús, sin importar lo que te ocurra alrededor, te sentirás el hombre más afortunado del mundo. Ese es el mensaje. Nos quedan cosas que ver en Esmirna, pero veo que hoy no lo vamos a poder acabar porque todavía hay alguna enseñanza que me gustaría que viésemos tranquilamente y no tenemos prisa. Así que ahora no me quiero alargar más por amor a vosotros. Es domingo por la noche, mañana hay que trabajar en muchos casos. Entonces lo vamos a dejar ahí. Solamente quédate ahora para que tú lo saborees y lo reflexiones esta noche.
Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Pero me gustaría tomarme un ratito para hablar de eso, de lo que significa esa promesa, te daré la corona de la vida. Ver en la Biblia que se habla de coronas, recompensas para los creyentes, los que sean fieles. Así que lo vamos a dejar esta parte para el próximo día que estudiemos Apocalipsis. Seguramente terminaremos ese día Esmirna y nos dará tiempo a comenzar ya Pérgamo, y así vamos a ir viendo un poquito más. Pero hoy lo vamos a dejar aquí, para que podamos ya descansar, y me parece que el Señor nos ha dicho muchas cosas en esta noche para que realmente ahora las guardemos en nuestro corazón, meditemos en ellas, llévatelas esta noche a la cama, cuando te acuestes en tu reposo, llévate estas cosas. La Biblia habla de rumiar, de meditar, de día y de noche meditarás en ella, dice. No oigas la palabra y que sea como cuando te miras al espejo y después ya te olvidas. No. Quédate la palabra y dale vueltas. Métela esta noche en la cama contigo. Reflexiona, piensa. Y cuando te despiertes por la mañana, sigue teniéndola ahí. Dile, Señor, este es el día que tú has hecho. Me voy a gozar y me voy a alegrar en él, sea lo que ocurra y lo que venga, porque tú estás conmigo. Mañana lunes empieza así la semana, no pienses, qué rollo, hoy es lunes, no. Piensa, es una gran oportunidad de seguir experimentando esas riquezas que Dios me ha dado. Hermanos, que descanséis, que paséis una buena noche. Los que estáis por allá, al otro lado del Atlántico y todavía os quedan unas cuantas horas de domingo, disfrutad lo que queda de domingo. Estamos justo en el ecuador del mes de noviembre, hoy es día 15, así que nada, estaremos ya metidos en diciembre y en la Navidad, y veremos cómo es este año la Navidad, pero como decimos a veces, Navidad para nosotros es todos los días del año. Hermanos, os amo realmente con el amor de Cristo, sois muy especiales para mí, sois parte de lo que yo soy, de mi vida. Tenemos el mismo Señor, el mismo Espíritu, fuimos bautizados en el mismo cuerpo, así que seguimos juntos, trabajando, luchando, y aunque estemos en la distancia, contamos los unos con los otros. A veces solo hay que decir, hermano, ora por mí, y la batalla la peleamos juntos. Amén. Hasta mañana, lunes 16 de noviembre a las 8 de la tarde, si Dios nos lo permite, estaremos otra vez aquí. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.